Vamos a leer Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. El versículo 10. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaezanias, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Hasta aquí. En la realidad, todos los hombres, casi todos los hombres viven y creyendo en su propio pensamiento, ¿no? Y solo los pocos solamente viven por la palabra de Dios, porque ellos son justos. Segundo Romano capítulo 1, el versículo 17. Más justo por la fe vivirá. ¿Qué significa? Más justo por la fe vivirá. Significa que el justo vive por la palabra de Dios. Porque la fe viene de oír. Y el oír viene de la palabra de Cristo. Pues antes de que yo naciera de nuevo, en aquel entonces, siempre yo vivía por mi pensamiento. Pero después yo nací de nuevo, desde ese momento empecé a vivir por la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué Adán y Eva han desobedecido a Jehová? Por aceptar el pensamiento de Satanás, por eso. Los muchos están pensando que el verdadero arrepentimiento es que arrepentirse de los frutos del pecado a la palabra de Dios. Así. Sí puede ser. Pero el verdadero arrepentimiento es que arrepentirse del pensamiento del hombre a la palabra de Dios. Pero los muchos no entienden esto. Cada día está viviendo solamente por el pensamiento del hombre nada más. Hermanos,
Juan el Bautista ha exhortado fuertemente a los fariseos. Pero los fariseos no entendieron que a la exhortación de Juan el Bautista. ¿Por qué? Aparentemente ellos eran muy buenos, también eran santos, pero no querían tirar que el pensamiento del hombre, que tenemos padre por Abraham. Por ese pensamiento ellos no han podido aceptar que la exhortación de Juan el Bautista. Ellos siempre servían a Dios por sus propios pensamientos. Aunque leían el Antiguo Testamento, pero no entendían nada de nada. ¿Por qué? Jehová escondió la verdad a los sabios humanos. Y también Jehová que está preparando la verdad a los niños en espíritu. Jesús dijo así. Pero los muchos están pensando que ya soy un sabio, también soy un inteligente. Por eso no puede entender que a la verdad. Porque Jehová esconde el verdadero evangelio a los sabios humanos. Entonces, cuando yo entendí que yo era nada, yo era un hombre insignificado, en aquel momento Jesús me hizo entender el evangelio. Hermanos, una gran bendición es que entender su verdadera imagen en nada. Hace muchos años, 2 hermanos colombianos me dijeron que, pastor, la Biblia es la verdad, pastor. Para escuchar esto, yo pregunté a ellos que, ¿por qué me dijo a mí esto? Pastor, no creíamos en la Biblia, pastor, que bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Pero, pastor, hemos ignorado ese versículo, pastor. Y pensábamos que los pobres en la carne, digamos, los que no tienen dinero y viviendo en el lugar feo. Pensábamos que ellos eran bienaventurados, pastor.
Por eso fuimos al barrio muy pobrecito, pastor. Pero pastor, donde había muchos sabios, pastor. Donde había muy sabios, pastor. Inteligentes en sus opiniones. Pastor. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pues cuando yo pastoreaba en Bogotá de Colombia, en aquel entonces, yo también me daba cuenta de eso. Aunque algunos colombianos estudiaban mucho, también tenía mucha plata, pero eran muy pobrecitos en espíritu, porque amando que a la palabra de Dios. Como ellos aceptando la palabra de como el tesoro y la vida eterna. Aunque estudiaba mucho y tenía mucha plata y estudiaba mucho, ¿no? Pero un día ellos entendieron que ellos eran nada por la ley de Moisés o por la mala circunstancia, por la gracia de Dios. Y estaban debajo de la palabra de Dios. Por eso, la Biblia, ¿qué trata? Trata el mundo del corazón. Los muchos están caminando en el camino de Esaú. Está andando en el camino de Ismael y cae. Quiere decir que está caminando en el camino de los valientes y poderosos. Todo está yendo al infierno. Pero también hay el camino de Isaac y Jacob y David, Salomón. En realidad el rey Salomón era un rey nada. Cuando Jehová había llamado a él para levantar como el rey de Israel, en aquel Salomón que confesó: soy tan joven, que soy nada. No sé entrar, salir de la congregación de Israel. Él confesó a Jehová que soy nada. Sin su sabiduría no puedo gobernar sobre Israel. Él no pidió a Jehová el agua y ni plata, sino que la sabiduría de Jehová. Hay dos tipos de caminos. Primero que el camino de Esaú y Caín y el rey Saúl, y el otro camino. ¿Cuál es? Camino de Isaac y Jacob. ¿Por qué Jacob se quedaba en la tienda de sus padres? Porque él quería obtener la promesa de Dios sobre la primogenitura de su hogar.
Porque él sabía que, entendía que sin la bendición de Dios, yo no puedo vivir por eso. Por eso la promesa de Dios, la promesa de su abuelito y también su padre, es muy importante, más que todas las cosas del mundo. Porque se dio cuenta que sin la bendición de Dios, yo no puedo vivir. Pero Edom era Esaú, ¿no? No necesitaba que la bendición de Dios, ni la promesa de su padre, ni la promesa de su abuelito Abraham. Siempre que creía en su espada. Pero muchos quieren ser igual que Esaú. Hermanos, cuando Adán y Eva cometieron el pecado, ¿no? ¿Por qué cometieron el pecado? Por aceptar que el pensamiento de Satanás. 옛날에 el tiro, ¿qué tiro? Desechó, votó que la palabra de Dios y siguió que al pensamiento de Satanás. Pues el verdadero arrepentimiento, ¿qué es? Arrepentirse, volverse del pensamiento del hombre a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdadera norma para los justos. ¿Sí o no? El impío que sus caminos y sus inicuos pensamientos para volver a Jehová. ¿Por qué? Entre el pensamiento del hombre y el pensamiento de Dios hay mucha diferencia. Como entre el cielo y la tierra. Mucha diferencia. Como ferrocarril de tren. No puede encontrarse. Pero los que no entienden que mi propio pensamiento está equivocado, 100%, no puede arrepentirse. Cuando yo entendí que yo era nada, ¿no? Era que yo quería aceptar la palabra de Dios. Pastor, la Biblia es la verdad. Oh, bienaventurados que pobre en espíritu, pastor. Donde hemos predicado, donde hay muchos inteligentes, muchos sabios. Pastor, bienaventurados los pobres en espíritu. Amén, pastor. Hermanos, en el caso de Caín, aunque él cometió un gran pecado ante Dios, pero Jehová tuvo misericordia de él, ¿sí? Ya perdonó a él, dando a él que una señal que nadie pudiera matar a él. Él recibió una señal para que nadie pudiera matar a él.
Nadie podía matar a él por la señal de Dios. Pero él no creía en la señal de Jehová. Por eso se alejó de Dios y edificando para cuidarse por sí mismo. Aunque recibió que una señal de Dios, pero no teniendo comunión con Dios, sino consigo mismo, con diablo. Porque para él la señal de Jehová no tenía valor, por eso. Porque aún él estaba pensando que yo puedo hacer algo. Yo puedo cuidarme a mí mismo por mi propia manera. Hermanos, Caín y Jeroboam y el rey Saúl no eran incircuncidados en espíritu. Y no sabe arrepentirse de sus pensamientos a la palabra de Dios. Ya en Ezequiel capítulo 8, ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito? El versículo 4. Y aquí allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del cielo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré aquí toda forma de reptiles y bestia abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa del incienso. Mire, todos los ancianos de la casa de Israel, ¿qué hacían en la casa de Dios? Adorando a la imagen de reptiles y también bestias. Ellos adoraron ¿qué? A la imagen de reptiles. No sé, cucaracha se incluía. También bestias. Creo que oso, también cabra, ¿sí o no? Ellos
eran que los ancianos de la casa de Israel. Pero aquí dice, ¿qué dice? 12. Medio hijo de hombre, has visto las casas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintados de imágenes. Porque dicen esto, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Mientras ellos estaban adorando a la imagen de reptiles también, de la bestia, que decía, Dios nos dio, ya nos abandonó. Y no está mirando a nosotros. De sus bocas que salía la voz de fe o sus propios pensamientos. Sus propios pensamientos. También a veces de mi boca que salía la voz de fe. También que mi propio pensamiento. Cuando mi hijo estaba muy lejos de Dios. En aquel entonces, ¿qué salía de mi boca? Mi propio pensamiento. Como los ancianos de la casa de Israel. Dios está con nosotros. Está mirando a nosotros. Está ayudando a nosotros. Dando a nosotros su gracia. Así. Mientras ellos estaban diciendo esto, Jehová y Ezequiel estaban mirando a ellos. ¿Sí? Aunque ellos eran los ancianos de la casa de Israel, pero ellos no tenían que la palabra de Dios. Ni recordaban de la promesa de Dios. Ya le dije a ustedes que Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. ¿Qué cuida? La tierra prometida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Los ojos de Jehová, ¿dónde están siempre? Para siempre. Están en la tierra prometida. Hoy en día, los ojos de Jehová están en su iglesia. También en el justo. ¿Sí? Dios ni una vez se apartaba de los justos. Siempre está con ellos. Siempre está en su iglesia. Pero los ancianos de la casa de Israel que adoraron a la imagen de reptiles, también a la imagen de bestias. En ellos que no había
no había la promesa de Dios. No había Deuteronomio capítulo 11, el versículo 2. Por eso ellos, ¿qué decían? Dios ya nos abandonó. No está con nosotros. Por eso debemos que adorar, que creer en la imagen de reptiles. También a la imagen de bestias. Hermanos, por eso, casi todos los pecados del hombre, ¿de dónde viene? De falta de ¿qué? La palabra de Dios. Falta de fe. Y a los ojos de Dios siempre cuida. ¿Qué cuida? La tierra prometida. También 11. Ese capítulo 8, el versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas bendechando a Tamuz. Luego me dijo: no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominación mayores que estas. 16. Y me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Tamuz, ¿quién era? Tamuz era el hijo de Nimrod, que está escrito en Génesis, ¿sí o no? Nimrod era un cazador de alma. Hermanos, él formó una ciudad grande, lo que era Babilonia. Nimrod. Se casó su propia madre, y la cual dio a luz Tamuz. Ellos eran formadores de la religión del mundo. Y creyendo que en el sol. La mayoría de incrédulos creían en el sol anteriormente. Hoy en día también. Adorando al sol. En la casa de Jehová, ¿qué había? Muchas cosas abominables. Porque por falta de fe. Entonces, cuando los cristianos estaban muy lejos de Dios, ellos eran igual que la casa de Jehová, donde había muchos ídolos. La imagen de reptiles y bestias, también la imagen de Tamuz, y creyendo
que en el sol. Hermanos, nosotros podemos ir al cielo únicamente por el nuevo pacto de Dios. ¿Sí o no? Jehová no puede mentir. La sangre de Cristo y la muerte de Jesucristo pueden dar a nosotros una fe muy preciosa para entrar en el reino de Dios. Pero cuando el apóstol Pablo y Pedro predicaban en Israel, sobre en Jerusalén, donde había muchos falsos hermanos, aunque Jehová había jurado, ante nosotros no, ante sí mismo, que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero los muchos judíos se alejaron del nuevo pacto de Dios y volvieron a sus propia religión, que judaísmo. Pues el autor de Hebreos no pudo menos que escribir eso. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. El versículo 3. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Jehová juró por sí mismo. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Quiere su juramento es la verdad, ¿sí? Nunca se cambia. Pero aquí dice, capítulo 6, el versículo 3, y esto, hermanos, si Dios es verdad, lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Hermanos, recayeron, 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. ¿Qué significa eso? Aunque escucharon que la noticia
la cruz de Cristo. Ya saborearon al sabor de la sangre de Cristo. Y escuchando que el nuevo pacto de Dios. Pero otra recayeron. Quiere decir que se alejaron de que nuevo pacto de Dios. Y volvieron a estar bajo la ley de Moisés. Ellos hacen, ¿qué hacen? Pero hicieron, ¿qué hicieron? La obra de Jesucristo, ¿qué? Inútil. Ya participaron, ya saborearon, ya entendieron que a la eficacia de la sangre de Cristo, pero volvieron a estar bajo la ley de Moisés y querían sacrificar ¿qué? La ofrenda en holocausto. Porque por falta de fe, como Caín. ¿Sí o no? Creo que ellos escuchaban el verdadero evangelio, aceptando el verdadero evangelio, en una posición de ¿qué? Arrogante, en espíritu. Pues por un momento ellos estaban contentos, pero fácilmente tiraron que el verdadero evangelio. Volvieron a estar bajo la ley de Moisés, ¿sí o no? El evangelio no fue arraigado en ellos, como que la tierra pedregal de Sion, también donde había que espinos y cardos. Pues se secaron, ¿sí o no? Hermanos, la sangre de Jesucristo es suficiente para purificar ¿qué? Nuestras almas perfectamente. La muerte de Jesucristo puede limpiar todos nuestros pecados perfectamente, ¿sí? Pero muchos todavía están pensando que les faltan, ¿sí? Por eso tengo que guardar, tengo que intentar algo más. Por eso aquí dice 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y pidiéndole a vituperio. Pero la que produce espino y abrojos de reprobada está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. ¿Sí o no? Porque el evangelio no era arraigado en ellos. Porque en esos había muchos espinos y cardos. Su problema igual es que la tierra como pedregal de Sion. El evangelio solamente puede ser arraigado en la buena tierra, como
el corazón de una mujer sorprendida en adulterio. Como el apóstol Pablo, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo escuchó primera vez la voz de Jesús, mientras que estaba yendo a Damasco para capturar a los cristianos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién es tú? Yo soy Jesús. Al escuchar esto, se cayó y su corazón ya murió. Yo he pecado contra Dios grandemente. Yo perseguí al cuerpo de Mesías. Para eso solamente tenía una opción, que para ser salvo, que por la misericordia de Dios nada más. Los muchos participaron y saborearon que al gusto del verdadero evangelio, pero volvieron a estar bajo la ley de Moisés. Recayeron, ¿sí o no? Ahora no pueden renovar otra vez por no arrepentirse, ¿sí o no? Por eso, una gran bendición es que ser arraigado, que el Evangelio en nuestro corazón. Pues el que entiende exactamente el verdadero Evangelio, ¿cómo puede volver al antiguo pacto? ¿Cómo puede estar bajo la ley de Moisés? De ninguna manera. Produciéndose que los frutos del Espíritu Santo o los frutos de la carne. Pues el autor de Hebreos. ¿Qué está escrito? ¿Qué escribió en el capítulo 6, 13? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro más, juró por sí mismo. Cuando Abraham vivía en el mundo, ¿dónde? No había sacerdote según el orden de Aarón. ¿Sí o no? Sino Melquisedec. 14. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pues los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para él el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad eternamente, ¿sí o no?, de su consejo, interpuso juramento. Jehová juró por sí mismo ante Abraham. Abraham recibió toda la bendición de Dios. ¿Por la ley de Moisés? No, por la gracia de Dios. Produciéndose que los frutos de Espíritu Santo, Espíritu de Cristo. Aquí también dice 20.
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec. Los que están bajo la ley de Moisés, ellos pueden ser sacerdotes según el orden de Adán. Pero los cristianos son sacerdotes de Jehová según orden de Melquisedec. Son totalmente diferentes. Sus caminos son totalmente diferentes. Absolutamente. Diablo siempre engaña a la gente que la sangre de Cristo no es suficiente para que pueda ir al cielo. Tú, no, de ninguna manera. Hermanos, ¿dónde están ahora? ¿Están bajo la ley de Moisés o están bajo el nuevo pacto de Dios? El Evangelio ya arraigó en ustedes. El Evangelio fue arraigado en ustedes, perdón. O todavía en sus corazones hay muchos espinos y cantos y piedras. Por eso yo puedo ir al cielo por el nuevo pacto de Dios. Pues entre el que cree en su propio pensamiento y el que cree en el nuevo pacto de Dios hay mucha diferencia. Son totalmente diferentes. Los muchos ya han participado, han saboreado al sabor del Evangelio, pero volvieron a estar bajo la ley de Moisés por falta de fe. ¿Sí o no? ¿Cómo Caín? Caín pensaba que la mejor manera era que mi propia fuerza, más que la señal de Jehová. Por eso se alejó de Jehová y edificando una ciudad para sí, para cuidarse. Y a Jehová juró, ¿qué juró? Nadie puede matarte por mi señal, pero él tiró fácilmente. Esta señal puede cuidarme. No lo creo. Dios puede cuidarme. No. Dinero sí, el dinero. Dinero. Yo tengo que tener más casas, más. Para cuidarme. Jehová me cuida. No lo creo. Jesús nos enseñó que Jesús tiene dos nombres, ¿sí? Jesús y Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios está con nosotros. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Tengo que tener más casas. Casa. 10, 20.
4, 5. Por eso, yo quiero que ustedes entiendan que Dios siempre está con el justo. Amén. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Pues hoy hasta aquí.